Entonces, en la primera actividad nos proponen un experimento. Un momentico, yo le doy ingreso aquí a este estudiante. Si es que deja esto. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces en la primera parte nos proponen este experimento. Yo voy a explicar ahorita al final de la clase, porque primero vamos a ver una introducción, unos videitos, y explico este experimento, cómo lo realizamos en la casa y cómo hacemos la entrega de este experimento. Es sobre medición, entonces más adelante voy a explicarlo, ¿listo? Vamos entonces a iniciar por acá con un videito. Esta cosa, hombre. Por acá. Ok. Me dicen si se está escuchando, listo. ¿Se escucha? Sí, profe. Okay. Para hablar de las unidades de medida, primero debemos conocer las problemáticas que vivió la gente de ese entonces. Estamos hablando de sociedades de la antigüedad, como Egipto. Estas sociedades primero desarrollaron el concepto de número para poder expresar con un símbolo la cantidad de cosas que se encontraban a su alrededor. Eventualmente, por la necesidad de las sociedades de evolucionar su comercio, se estableció la idea de medición, la cual se basaba en comparar dos objetos, y a través de estos dos objetos se podía determinar la siguiente información. ¿Qué objeto era más grande que otro? Ya que al contrastar dos objetos se podían comparar características superficiales con respecto al otro, y así determinar que respecto al otro objeto, el objeto que estoy evaluando es más pequeño o grande. Luego, este concepto evolucionó y la gente empezó a comparar numéricamente. Y volviendo al ejemplo anterior, teniendo únicamente dos objetos, el ser humano empezó a cuantificar qué tan grande o pequeño era un objeto con respecto a otro objeto. Es decir, empezaron a evaluar la cantidad de veces que un objeto podía contener al otro objeto, indicando así que un objeto, como por ejemplo, es 7 veces más grande. Como podemos observar, la persona que haya realizado esa medición será la única que conozca la longitud que esa medición representa. Esto es debido a que es la única persona que conoce el objeto que utilizó para comparar y o hacer la medición. Por lo tanto, aquí estamos enfrentando dos problemas. El primero es que se dice 7 veces más grande, pero 7 veces más grande que ¿cuál objeto? Esto hizo que las personas empezaran a describir las mediciones con una unidad. Y esta unidad representa el objeto que cupo 7 veces en el objeto que se midió. Es decir, si estamos midiendo el largo de una mesa usando como referencia un zapato, pues en este caso el zapato es el objeto que usaremos para ver cuántas veces cabe ese zapato en la longitud de la mesa, y así determinar que la mesa es 7 veces más grande que la longitud del zapato. Entonces se implementó el uso de las unidades, que no son más que indicar que el objeto que estamos midiendo es 7 veces más grande que un zapato. La unidad llevaría por nombre la palabra zapato, ya que ese es el objeto que cabe 7 veces en la longitud de la mesa.
Hay que recordar que las mediciones se hacen única y exclusivamente comparando un objeto con otro y determinar en base a otro objeto qué tan grande o pequeño es el objeto que se va a medir, ya que los resultados que arrojen realmente no son una propiedad intrínseca del objeto, ya que según el objeto que hayas utilizado para medir, te dará diferentes resultados sobre la longitud que ese objeto representa. Esto se debe a que utilizas diferentes patrones para medir o comparar. Por tal motivo, hace necesario el uso de un punto de referencia o patrón para poder medir las características de un objeto. Bueno, parando ahí un momentico el video. Entonces, ahí la chica está explicando pues que en la antigüedad para medirse fue necesario utilizar objetos de referencia. Y pone un ejemplo de los zapatos. Entonces yo hago una pregunta. ¿Ese ejemplo del zapato es un buen patrón de medida para medir cualquier elemento? Pues no, porque hay zapatos de No, diferentes profe. tallas. Hay zapatos de diferentes tamaños. ¿Quién me respondió eso? Yo le pongo acá. Kevin Mejía. Kevin Mejía. Muy bien. Habrían zapatos de diferentes tamaños. Por ejemplo, una persona que calzara 35, pues su medida sería muy diferente a una persona que calce 42. Son dos zapatos completamente diferentes. En la antigüedad se enfrentaron a ese mismo problema, pues medir con objetos que a mí me dé la gana, por decirlo así, con objetos arbitrarios, no es una manera óptima de hacerlo porque pues a la hora de yo comerciar, por ejemplo, en la antigüedad para vender papas, para vender maíz, si yo me inventaba un sistema de medición de masa arbitrario, pues iba a entrar en choque con el otro sistema de masa de la otra persona que estaba comerciando. Vamos a ver ahorita otro ejemplito por acá. Ya que estas características se podrían definir de maneras infinitas según el objeto que utilicemos para comparar. Quizás es 7 veces más grande que una mano, pero también es 20 veces más grande que un pulgar o 3 veces más pequeño que una cama. El segundo problema es que en ese tiempo las unidades se basaban en objetos muy rudimentarios, como serían las palmas de la mano, los pulgares, los pies y el brazo del monarca que dirigía en ese momento. Podemos notar que cada país poseía objetos de referencia, o sea, unidades distintos entre sí, ya que los monarcas no tenían las mismas longitudes de pies, manos y pulgares. Esto fue un gran problema a la hora de que la humanidad empezó a internacionalizarse, ya que tanto los comerciantes como los científicos encontraron problemas en la aplicación de estas unidades de medida, las cuales variaban de país a país, perjudicando así la comunicación de estas medidas de manera precisa. Esto originó el inicio de las matemáticas como ciencia, específicamente en el área de metrología o ciencia de la medición, ya que la sociedad necesitaba desarrollar mejores unidades de medida para poder garantizar su desarrollo y evolución, logrando así que en la Revolución Francesa en 1789 los franceses se centraran en desarrollar unidades globales que fueran las predominantes en cada uno de los países y así mantener la uniformidad. Y luego de varios años de búsqueda de estas unidades inalterables, uniformes y normales, originó en 1875 la Oficina de Pesos y Medidas, la cual es la encargada de buscar, estudiar, establecer y determinar las unidades de medidas mundialmente. Entendido esto, explicaremos a profundidad los siguientes conceptos. Medición es la acción de comparar dos objetos teniendo en cuenta un punto inicial y un punto final. Uno de los objetos se toma desde el punto inicial y se determina cuántas veces cabe el mismo objeto hasta el punto final, indicando que el objeto a medir es X veces más grande que el objeto con el que se comparó. Las unidades nacen junto con la necesidad de medir, ya que para medirlas necesitamos compararlas con un objeto y respectivamente indicar cuántas veces ese objeto cabe en el objeto a medir. Por tal motivo, ya cuando hemos realizado la medición y sabemos cuántas veces es un objeto más grande que otro, la unidad simplemente nos proporciona más información sobre cuál es ese objeto que se usó para comparar.
ya que recordemos que no es lo mismo decir que un objeto es 10 veces más grande que una mano a decir que es 10 veces más grande que un carro. Profe. Por esa razón podemos entender que cuando medimos un objeto... ¿Alguien habló? Profe, que si deja entrar a un compañero. Aquí no me... Ah, sí. Ya lo vi. Es que no me... Listo. Y nos da un resultado, por ejemplo, una medición de su longitud, este valor no es algo que define al objeto, ya que ese resultado estaba basado en la comparación de un objeto específico, arrojando así resultados diferentes si el objeto que se utiliza para medir o comparar es diferente al que utilizamos inicialmente. De esa manera, la función de la unidad es simplemente indicar cuál fue el objeto que se utilizó para realizar la medición. El mismo análisis se aplica a las unidades de tiempo y masa. Las unidades de masa, como por ejemplo el gramo, se definía como la masa de 1 centímetro cúbico de agua a 3,98 grados Celsius. Y para obtener el valor de masa de un objeto, se utilizaba una balanza para comparar ambas magnitudes, que consistía básicamente en comparar ambas masas hasta que fueran iguales, es decir, agregar los objetos respectivamente en cada platillo e ir agregando y removiendo objetos hasta conseguir el equilibrio. Inicialmente se usaban los movimientos del Sol y de la Luna para determinar las unidades tradicionales de tiempo. Los babilonios dividieron el tiempo entre la salida y la puesta del sol en 12 partes que se conocen ahora como horas. Con la invención de los relojes mecánicos fue posible dividir también la noche, por lo que actualmente un día completo se compone de 24 horas. Una hora se dividió en 60 minutos y estos a su vez quedaron divididos en 60 segundos. Sin embargo, en este video hablaré más específicamente de las unidades de longitud. Siguiendo con el ejemplo. Bueno, tenemos ahí este videito. Ahí están explicando entonces cómo surgieron todas las unidades que básicamente se trabajan en física: longitud, masa y tiempo. Vamos a ver este otro video. De aquí van a salir unas preguntas más adelante. Hola, mami. Sí, ya almorcé. Sí, me comí todo. Cansada. Hoy empezó el torneo de fútbol y las de décimo ganamos el primer partido. Sí, creo que de física. Sí, mami, ya sé que si no hago las tareas no puedo salir el fin de semana. Ujú. Bueno, un besito. Chao. ¡Hey! ¡Tú! Sí, tú, muchacha. ¿Has visto a mi ayudante? ¿Estás sorda o qué? ¿Pero qué crees que haces? ¿Acaso quieres impedir que yo, Tales de Mileto, mida la altura de la gran pirámide de Keops? Tú y mi ayudante se han puesto de acuerdo
para obstaculizar el avance del pensamiento. Tales de Mileto. Usted es uno de los sabios. Usted es el de los teoremas y... ¡En marcha! Que si no mido hoy, tengo que esperar otro año. Ayúdame, que parece que mi ayudante se ha ido de paseo por Egipto. El radio de esta circunferencia es igual a mi altura. El Sol no hace distingos entre las cosas del mundo y las trata todas del mismo modo. En el mismo instante en que mi sombra sea igual que mi estatura, la sombra de la pirámide será igual a su altura. ¡Soy un genio! Alista una estaca. ¡Rápido! ¡Ahora! Pon la estaca en el extremo de la sombra de la pirámide. ¡Rápido! En esta cuerda tengo la medida de la pirámide. Con lo pequeño se puede medir lo grande. Siempre he dicho que se puede dar una explicación física del universo. Sí, claro, como usted diga, pero yo hubiera utilizado un metro. ¿Metro? No sé de qué me hablas. No me dañes el momento. Con lo cercano podremos medir lo lejano. Incluso la distancia entre la Tierra y el Sol. Yo me la sé. La distancia de la Tierra al Sol es 1496 por 10 a la 4 kilómetros. Con ese dato gané un concurso. No entiendo nada de lo que me dices, pero para que lo sepas, la distancia de la Tierra al Sol es 804 millones de estadios. Y no me hagas perder más el tiempo. Me voy. Tengo muchas cosas en que pensar. No, espere, ¿cómo así? ¿Cómo así que estadios? ¿A ustedes también les gusta el fútbol? ¿Otra pirámide? Pero eso no es Egipto. Ay, algo me pasa. ¿Será que me insolé hoy jugando fútbol? Señor, ¿usted también quiere medir esa pirámide? Yo le puedo decir cómo. Por Ensaná, Dios de la sabiduría y el conocimiento, me has desconcentrado. Ay, perdón. Es que yo pensé que, pues, ¿usted no me va a pedir que le ayude con algo? ¿Y en qué me podrías ayudar? ¿Qué vas a saber tú acerca de los números? De eso pocos tenemos conocimiento. No, yo de números sí sé. Sé de decimales, de fraccionarios, hasta de números romanos. No tengo ni idea de qué hablas. Yo hablo de los números. Los números. El 0, el 1 y el 5. El 0, el 5 y el 1. ¿Y ya? Sí, los números que utilizamos en nuestro calendario con el que medimos el tiempo. ¡Ay, calendario maya! ¿Y solo tienen 3 números? O sea que ustedes no tienen ni para contarse los dedos de la mano. ¿Y así me pretendes ayudar? Ay, claro que podemos contar. Es más, nuestro sistema está basado en la cuenta de los dedos de las manos y los pies. Es decir, contamos de 20 en 20. Tenemos un sistema numérico vigesimal. ¿Vigesimal? Sí, un sistema numérico basado en el número 20 y posicional. ¿Posicional? De acuerdo a la posición de cada símbolo, el número es diferente. Ah, bueno. El sistema que yo conozco se basa en 10 dígitos. Es un sistema decimal, pero también es posicional. Por ejemplo, 1 es 1,
Pero si colocamos un 1 antes de un 2, pues ya no es un 1, es una decena que forma el número 12. Ya acabo de decir eso. Algo me está pasando. Definitivamente hablas muy extraño. Y creo que no me puedes ayudar. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Un abcú! ¡Mi Dios! Nunca había escuchado un sonido como ese. Bueno, dejémoslo ahí. Bien. Entonces miremos que ahí en la primera conversación que habla Tales de Mileto con la chica, ella le mencionaba unas cosas que él no entendía. ¿Por qué los instrumentos de medición eran diferentes en esa época? Porque los medios se presentaban diferentes. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché bien. Profe, porque en ese tiempo todavía no existían los términos que tenemos ahora. Porque No cada existían. uno tenía una forma de medir distinta, con métodos distintos, como dijo Olman también. Cada uno tenía una forma de medir distinta. Venga, ¿quién me habló ahorita? Los tres que me hablaron. Que no estoy viendo aquí en la pantalla. Kevin Mejía. Olman Alejandro. Kevin Mejía. Olman Zapata. Venga, de a uno. Primero, la chica. Yasmin Melissa. Melissa, ¿qué? Casas. Casas, Melissa. Y el chico que falta por ponerle. Olman Zapata. Olman Zapata. Bueno. De hecho, los instrumentos que se medían eran diferentes. En el primer video que veíamos, no en el que puse último, sino el primero, explicaban que cada país tenía unos patrones diferentes. Pero ¿por qué cada patrón era diferente? ¿Qué sucedía en esa época que no, al día de hoy, para que tuviera cada país un instrumento diferente? ¿Por qué se llegó a esa forma de medir? No sé si es clara la pregunta. ¿Por qué cada región del mundo tenía un sistema diferente de medición? Por su rey. Por el rey. Únicamente el rey era el que imponía el sistema de medida. Profe, porque no había un sistema de medida universal. No había un sistema universal. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente para medir? Inventar sus propias formas con objetos. No te alcancé a escuchar muy bien. Inventar sus propias formas con objetos o sombras. Exacto. ¿Quién me respondió? Yasmin Casas. Casas. Muy bien, Yasmin. De hecho, cada región del mundo pues se tenía que inventar su sistema, pues tenía que buscar la manera de medir, entonces por eso en cada región del mundo estos sistemas de medición eran diferentes. Eso trajo consigo unas consecuencias. ¿Cuáles eran esas consecuencias más adelante? Que cada país tuviera su propio sistema. Profe, que era muy imposible que se comunicaran o entendieran a la hora de hablar de números. De números, solo de números. No, de cualquier tipo de cosa, y más en ese tiempo en el que vender y comercial sí, lo hacían tanto. Ajá. Entonces, para el comercio se enfrentó en un problema. ¿Cuál es el nombre del que me habló? De la que me habló. Sara Castrillón. Sara Castrillón. Muy bien. Para el comercio enfrentaba un problema, sobre todo, por ejemplo, para medir la masa. Yo lo expliqué más adelante. Por ejemplo, cada país tenía su sistema de medición de pesos, entonces iban a comerciar con peces, con panes, con trigo. Y entonces X país manejaba un sistema de medición y en el otro país manejaban otro sistema de medición y encontraban ahí problemas. De, no, usted me está robando. Yo no le estoy robando, yo estoy haciendo las cosas bien. Resulta que era que tenía cada uno su manera de medir. ¿Por qué se sorprendió el personaje de Tales de Mileto, allá el del antiguo Egipto, cuando la chica le mencionó a la distancia del Sol es tantos millones de kilómetros? ¿Por qué se le hizo raro esa palabra a él?
porque todavía no habían descubierto eso de los kilómetros, ya que la forma de medir era distinta. Muy bien. Melissa, ¿cierto? Sí. Muy bien. En ese entonces, pues todavía no existía nuestro sistema internacional. Recordemos que el sistema internacional que nosotros utilizamos, sistema de medida, es a partir del metro. Pues estamos hablando del Antiguo Egipto, pues en el Antiguo Egipto ni siquiera se había inventado el patrón de unidad metro. De hecho, utilizaban magnitudes inventadas. Por ejemplo, él nombra una. Él nombra ahí cuál es la distancia del Sol, ¿en qué unidades que menciona él? Estadios. En estadios. El estadio es una unidad egipcia que equivale más o menos a lo que medía un estadio de los donde hacían esos juegos. No sé si ustedes han visto películas antiguas, el circo romano, bueno, eso es donde hacían esos eventos donde la gente se enfrentaba a leones, a Un fieras. coliseo. Eso equivalía a un estadio. Un estadio era más o menos unos 300 metros de longitud, pues a magnitud hoy en día. Entonces la gente medía las distancias grandes con esa unidad de longitud, un estadio. Bien. ¿Por qué es importante el valor posicional en un sistema numérico? Cuando yo hablo de valor posicional, ahí la chica explicó lo del 1. Por ejemplo, el 1 cuando es solito, pues se llama 1, pero cuando ya se mueve de posición, puede llamarse decena, o 12, o 15. ¿Por qué es importante entender esto? Porque con eso se diferencian cada número. Bien. Sí, es una manera de diferenciar los números. Nuestro sistema es un sistema decimal, no es el único. De hecho, pues ya es el adoptado por todo el mundo. Sin embargo, en la antigüedad también cada país, al igual que en las unidades, cada país tenía su propio sistema numérico. Por ejemplo, los romanos tenían el sistema numérico de los números romanos, que se vieron obligados a cambiarlo al arábigo, que es el que nosotros manejamos, debido a que ellos no manejaban el cero. Entonces, a la hora de hacer cálculos, ellos salían perdiendo en cuanto al comercio. Por ejemplo, un romano comerciando con un egipcio siempre salía perdiendo dinero porque no manejaba el sistema arábigo. Entonces, es importante tener conciencia de nuestro propio sistema numérico para poder hacer cálculos. ¿Y cuál es la importancia de adoptar un sistema internacional de medida general para toda la sociedad? Profe, porque así habría una mejor forma de comunicarnos, porque es como lo que yo le estaba diciendo ahorita, a la hora de hacer comercio con otros tipos de países o de regiones, no nos vamos a entender y eso sería un caos social muy grande. Exactamente. El sistema internacional nace por allá en el siglo XVIII, 1780 y algo, no recuerdo bien la fecha, precisamente por eso, para unificar el lenguaje en que todos tenemos que hablar, cómo vamos a medir la longitud, cómo vamos a medir la masa, cómo vamos a medir el tiempo. Entonces este sistema nace a partir de eso, de una necesidad de podernos entender entre todo el mundo. Aunque este sistema ya está adoptado casi que en todo el mundo, hay países que aún pues, siguen utilizando su propio sistema. Ejemplo, el sistema anglosajón, no sé si lo han oído mencionar, en donde ellos, por ejemplo, la longitud la miden en pies, en pulgadas, la masa la miden en libras o en onzas. Ellos tienen este sistema pues propio, aunque para, por ejemplo, efectos ya internacionales, ellos ya se tienen que adaptar al sistema internacional. ¿Listo? Bueno. Para terminar, entonces yo les dije que les iba a explicar lo de la actividad que hay que hacer para esta semana, que tiene que ver con esto precisamente, con medición. En la página 3, ahí menciona sobre qué es lo que hay que hacer. No estoy compartiendo pantalla, espera un momentico. Aquí está. Menciona sobre lo que hay que hacer. Entonces, esto es para hacerlo en casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger una unidad, vamos a coger 5 objetos. Aquí en la tablita marcan que hay que colocar 5 objetos. Entonces vamos a coger 5 objetos y vamos a medir la distancia en la casa que hay desde la pared de la entrada hasta la otra pared del otro extremo. Por ejemplo, hay casas que tienen un patio trasero, entonces va a ir hasta allá, hasta el otro extremo. Y las vamos a medir con esos 5 objetos.
A cada objeto le vamos a dar un nombre de unidad. Por ejemplo, como la chica explica, si usted va a coger un zapato, entonces la unidad se va a llamar zapato. Si va a coger un palo de escoba, entonces la unidad se va a llamar palo de escoba. Y vamos a medir esa distancia, la distancia de nuestra casa, con esos 5 objetos. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Y al final hay unas preguntitas que hay que responder de acuerdo pues a este experimento. ¿Dónde lo vamos a hacer? Esto no es para hacerlo ahí en la guía, porque recuerden que yo ya no estoy recibiendo trabajos vía WhatsApp. Yo les voy a enviar, de hecho no tienen que escribir ni nada, porque eso lo pueden hacer. Yo les voy a enviar este link. Ahí en ese link van a ir llenando cada cosita. ¿Cómo aparece ahí en ese link? Les voy a explicar. Entonces, en ese link simplemente la tablita, no hay que hacer la tablita. En ese link aparece objeto por objeto. Entonces, objeto 1, ustedes responder cómo le llamó la unidad y cuánto midió la casa con esa unidad. En la siguiente pregunta les va a aparecer objeto 2, cómo le llamó a esa unidad y cuánto midió la casa con esa unidad. Objeto 3, objeto 4 y objeto 5. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces no hay necesidad de hacer la tablita que está ahí en la guía, simplemente usted en el aplicativo va llenando los datos, simplemente va llenando los datos. Por ejemplo, objeto 1, que se llamó zapato, entonces usted responde ahí, zapato. ¿Cuánto midió la distancia de la pared? Midió 200 zapatos, entonces usted coloca 200 zapatos. Y lo mismo con el objeto 2, el objeto 3, el objeto 4 y el objeto 5. Y la pregunta 6, 7 y 8 son las preguntas que se proponen ahí, las responden ahí mismo en la aplicación. ¿Sí quedó claro qué es lo que hay que hacer? Sí, profe. Bueno, entonces ese link de la actividad yo se los voy a compartir, ahorita se los comparto, y el link queda habilitado por una semana, es decir, que este link se cerraría para viernes de la próxima semana. ¿Listo? Entonces, si la actividad, pues si esta actividad no se llena hasta la viernes de la otra semana, ya él queda deshabilitado. ¿Listo? Es decir, es con plazo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, entonces, si no es más que decir, dejamos así entonces por el día de hoy. Ahorita les mando entonces el link donde vamos a llenar la actividad experimental de sistema de medición. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces si no hay más preguntas, feliz día para todos. Igualmente, profe. Feliz día, profe. Hasta luego. Chao, profe. Igualmente, profe. Listo. Chao, profe. Chao.